Profe, me pregunto si de pronto, ahorita que usted mencionaba que con Lociono le tocó el caso de ver morir muchos niños, si de pronto se detalló, observó si había alguna relación con pues la forma en que atendían la muerte del niño en relación a la enfermedad que había tenido o no, cosas de eso. No, en el sentido de todos los rituales después, cuando murió. No, de facto, de hecho, el primer muerte que yo vi era de mi comadre, que estaba embarazada y ella tenía paludismo, el paludismo que Luciana tenía en la época era endémica, casi todos tenían, pero era el más leve que fiebre, escalofrío, quedé en la cama algunos 2, 3 días y después regresaron para trabajar, no era el falcífero, no era ese, era mais leve, pero era um homem que debilitava as pessoas. Vivas. E ela tinha, algumas poucas semanas antes de dar a luz. E quando era um parto muito complicado porque a niña estava morto, não estou muito claro, era um parto complicado. A madre, eles não tinham parteiras, e a madre assistiu o parto, e eu estava ao lado, não? Minha casa estava entre minha comadre e o Ricardo. E ela, em algum momento, falava que estava muito complicado, o ninho não estava descendo, bajando. E nasceu, eu penso que deu choro e morreu. E havia velório. E foi comentado por um dos participantes do velório que é estranho, porque Luciana não dá nome. Tradicionalmente não dá nome para ninho hasta mais ou menos 4, 5 meses, 3, 4 meses. Em parte, eu penso que não é ser humano, não é introduzido à sociedade. Antes de que tengan nombre. Antes que tenha nome. E no passado, o casal embaraçado que dava reclusão, lejos de los outros, hasta que certa idade que a poluição associado com embaraço e tudo estava limpo, e aí o curaca deu o nome. Então, nesse caso, eu recordo muito bem o comentário que normalmente ninho nascer não recebe o velório e o enterro, pero uma família mais moderna, podemos dizer. Mas não, em geral, não. Y la otra pregunta es, ¿la muerte dentro del campo de la antropología de la salud es considerada, es tenida en cuenta como fin de ciclo o se habla de eso o no? Sí, hay bastante. Jean es una de las autoras sobre la muerte. Hay bastante trabajo sobre la muerte, lo que pasa con las almas. Qual é a relação entre a vida e a morte? Esse é tópico que é bastante explorado em antropologia. E entre Luciana, e isso não é incomum, essa ideia que a alma, para Luciana, que é um coração, da morte, queda ao redor do corpo tempo antes que vai para Luciana, ou vai para a casa de los puercos em la monte, que é a persona comum, ou é curaca que vai a la casa de los curacos muertos en el cielo, que por este velório são perigosos. Não é bueno levar niños pequenos. A alma quer atrair, levar com ele pessoas muito queridas ou pessoas com quem tinha peleas ou conflitos na vida que não mandou mal quando estava vivo. Então, a morte sempre é seguido por outras enfermidades e as pessoas vão dizer: eu fui para o velório, era meu primo, me amava muito, me queria me levar. Ou os niños, muitos niños quedam enfermos depois de ir. Algumas vezes, essas que morrem de
Ellos no iban a llamar ese susto, pero sí, en español sería un susto, sí. Tenían una idea más específica sobre el fuente, ¿no? de la causa, pero es un susto en español, sí. O mal aire, más que todo pienso que le llamaban mal aire, no sé, que trata de invasión de algún espíritu más generalizado en el niño. Pero los niños en general fue diarrea, fue parásitos que los niños murieron. El caso más triste fue Linde, que era una niña de 5 años, muy bonita, y yo no sé, la mamá dice que pidió del misionario que eles reconheceram que os remédios industrializados estavam mais eficazes com parásitos que os del monte. E a madre pediu, pensava que a niña tinha, talvez ela tinha diarreia, não sei. Pensava que ela tinha parásitos e foi pedir um remédio do missionário e tomou. E com essa, a niña começou a ter uma diarreia mais violenta e vômito. Esta durou um mês. Ela perguntou para mim se sabia coisa, regressou para o missionário, depois foi ao outro lado do rio, já estava malária em espanhol, por uma curandeira não indígena, que era especialista em curar malária, quedou aí uma semana, um pouco mais, dizendo que estava começando a comer, mas em algum momento a curandeira disse, olha, isso é o que puedo. Eu não posso fazer mais. Eles regressaram à casa do missionário, que indicou que ela não estava comendo porque estava teimosa. É uma palavra? É como rebelde. Rebelde. Que o problema, o missionário foi muito insensitivo com esta morte. Ele disse, não, ela é rebelde, ela não quer comer. O problema é isso. E ele quando ele cuchara que estava tratando de servir um caldo, ele bateu, eu não sei, penso que não com força, mas bateu assim, os indígenas ficaram assim indignados que golpeou a niña e que disse que a niña estava, que a niña não queria comer. E aí o abuelo, a Macaria, esta mulher, a Macaria, disse, não, ela vai morrer, porque todo o corpo estava frio, menos aqui no coração. Então, ela vai morrer. E aí o missionário diz, só Deus pode dizer se vai morrer ou não. E a família, na noite, porque a niña estava na casa do missionário, a questão de ela comer vai melhorar, fazer um mês desta niña vomitar e não comer. E ela era esqueleto. Era uma menina tão bonita. E aí a família fugiu com a niña, regressando à sua casa, chamaram um abuelo para fazer oração, Siona. E aí morreu. Pero eu tenho, é horrível, não? Eu tenho foto e foi muito bonito. E quando está na caja de enterramento, de entierro, parece uma vieja. Um mês, claro, um mês sem, é um esqueleto, sem comer. Não foi um caso muito, muito triste. Um dos mais tristes que aconteceu. Eu não sei, eu não posso dizer se de fato a purga que deu o missionário foi que começou a revoltar tudo que essa menina tinha dentro, não sei. Porque ela estava mais velha, tinha 5 anos. Era mais velha que vi morrer. Bueno, esta coisa de mapeamento, este mapa, fazer mapas, pode ser interessante, ou com professores, com promotores,
con esas lideranças para iniciar, conocer un poco el local donde está y cómo que es la situación ambiental. Y yo sé que para mí con los indígenas ha funcionado muy bien. Claro que son mis alumnos que están haciendo disciplina conmigo, entonces no tengo el problema bueno, otros pensando en itinerario terapéutica, otra cosa es estudios de caso, no sentido casos de enfermedades que son un poco más complicados, que usted van envolver o necesitan envolver algún tratamiento del puesto de salud, de biomedicina. Son maneras muy interesantes de seguir itinerario terapéutica y analisar después. Y recordando claramente, eso es obvio con la cuestión de la solicitación de esta investigación, las personas no rejectan, no hay conflicto en general con remedios da biomedicina, no rejectan la eficacia instrumental de los remedios de biomedicina. Às vezes no rechazan la experiencia en el hospital, rechazan el viaje, rechazan otras cosas, pero en general no es un rechazo de posibilidades de ser curado de los sintomas, un cura instrumental, no cura simbólica, mas cura instrumental. La narrativa hablé, y otro registro histórico es interesante, tiene que ser con personas que usted comienza a tener una relación, estos colaboradores claves, pero perguntar para ellos, recuerdo de 24 horas pode ser de nutrição, como o Maurício vai passar em protocolo, e a outra é sobre enfermidades sérias. En este año, ¿qué son las enfermedades de su familia? Y ahí hacer la misma cosa que yo hice con el segundo año. Con cada enfermedad que les recuerda, que tratar de elicitar su narrativa. ¿Qué hicieron? ¿Qué trataron? ¿Qué fueron los pasos que hicieron? Y esta, claro, tiene sus limitaciones en el sentido que la persona no va a hablar de todo. Va a depender de la memoria, va a depender de lo que la persona piensa es importante, pero es interesante para las enfermedades serias y puede ser muy útil si ellos están dispuestos para responder, muy útil para decir los recursos que utilizaban. Si salieron del alto pueblo, si quedaron allá, si fueron propuestos, si no. Y también la percepción de lo que curó o llegó a la muerte. Entonces, este registro no es, yo pienso seguir el itinerario terapéutico es lo más realista, pero esto va a generar algunos pensamientos, algunos aspectos de la enfermedad y del uso de recursos que talvez usted no consiga en el mes que está allá y no hay ningún tipo de enfermedad que es prolongada. O sobre gravidez, embarazos y cuántos niños son vivos y quién no es vivo y qué fue la causa de las muertes. Las narrativas son las muertes de los niños. Es otra técnica interesante en entrevista. Yo no sé, para mí no sé, que esta cuestión del grupo focal... El registro, el último que tenías. ¿Cómo? Registro histórico. Sí. Si quieres hacer un comentario sobre esto. No fue ese que yo estaba hablando, Mauricio, Sí. el recuerdo de 24 horas, que es lo que Mauricio hace con comida, entendiendo es que tiene que tener la persona con quien usted va a hacer ese tipo de recuerdo de 24 horas, hay que tener, esta persona tiene que tener clareza
de lo que está buscando, o que usted quer, más o menos, quién estaba comiendo en la casa, cuántas personas estaban dando comida, qué fueron las comidas. Mauricio trata também de pegar, pensar medidas, quanto você preparou, quantos xícaras, quanto, se havia, tem certas limitações, mas é muito interessante, a fonte da comida, do rio da comida, para tratar de ter uma ideia de que estão comendo no cotidiano. E normalmente ele hizo esta 3 dias em seguida com uma família. Não assim só uma vez, mas em 3 dias diferentes vai pedir este recuerdo de 24 horas. Eu supongo que essa é uma coisa que vai pensar, utilizar, mas ao final da investigação, e não no início, não chega já pensando. O outro é não pensar que a comida que vocês estão recebendo é o que as famílias estão comendo, necessariamente. Eu sempre é comida de visita, comida especial, que não sei o quê, e pode ser, e o que tu queres com esta coisa de recuerdo de 24 horas é o que eles estão comendo. Nos quedó claro con el profe Mauricio el semestre pasado en una salida en Quinchía, en un pueblo muy, pues a ¿cuántas horas es? 3 horas, 2-3 horas de acá de Manizales. El primer día nos recibieron con sudado, o sea, sacan sudado, y visitando las veredas en todas partes nos daban sudado. En conclusión, 8 días comimos sudado, porque es la comida especial que ellos preparan. Sí, entonces eran cosas muy diferentes. Percepção. E sobre o registro histórico sobre enfermidades, tu pode iniciar com perguntas de enfermidades sérias que sua família sofreu e tratar, colecionar, registrar a narrativa de cada um. Tem que, é uma coisa para pessoas lembrarem, não havia mais, isso ia, não sei o que. Há que gentilmente guiar esta entrevista. E o outro é uma entrevista sobre embaraços. E que eu penso também importante, onde está haciendo o embarazo. En esas entrevistas que mencionas, ¿qué tipo de preguntas enfocadas hacia estos temas podemos hacer? Pues no preguntas cerradas, sino que sean como orientadoras, como cómo se puede uno acercar pues a las personas con estos temas en específico. Bueno, eu penso, em primeiro momento, se vai fazer esse tipo de registro, é melhor iniciar com alguém que você está sentindo um tipo de simpatia, de relação. E com a questão da enfermidade, eu penso, esta que eu perguntei para o Cibandoi. Simples, são no sentido, fazer as perguntas para que a pessoa vai contar a história, como foi. Que hasta que você nem tem que fazer todo, como começou. Que foi que e tratar de acompanhar os sintomas e os tratamentos. Então, são perguntas simples, pero será esta que sistematicamente trata de conseguir com as pessoas. De la comida, você vai incluir na questão, mas a comida trata de que comeram durante as 3, bom, eu não sei quantas vezes ao dia comem. Eu recuerdo no início Luciana... No, 3 golpes universales. Não, Luciana comia 2 vezes ao dia. Eles foram tomar ioco, tomavam chicula, foram trabalhar. Às 11 mais ou menos era a primeira refeição. E depois a primeira comida. E depois a última comida era 4, 5 horas. Não tinha necessidade. Hoje tinha, isso é interessante. Julio eu comia bastante quando estávamos na casa dele. Comia almoço, comia alface
final del día, más inicialmente, y en los años 70 me dieron 3 comidas, cuando yo vivía con los indígenas, en el inicio de mi investigación del campo, y después yo recuerdo mi comadre dice, usted come como nosotros, es cuando yo tenía mi casa entre los dos, usted no come 3 veces al día, come más como nosotros. Entonces hay que descubrir cuántos son los momentos de comer, ahí quién come juntos, come individuales. Esa sería en general como la persona que cocina. Las quantidades, origen de esas comidas, para tú avaliar y hacer no solo un día, mas escoger 3 días diferentes de la semana. Pero recomiendo esto una cosa, pensando en el tiempo, cuando usted tiene algunas semanas en el lugar, las personas se conocen, para que la cosa fluya un poco mejor. Antes de hacer observaciones que puede visitar las casas y debe ser del mapeamiento, se hace el mapeamiento, saber dónde están las chacras, qué plantan, cuando, pues, hasta que somos, dónde compran comida, si compran, hay que saber. Sempre perguntas simples, como ele disse com o protocolo, pero que parece muito repetição. Tu vai perguntar as mesmas perguntas para todo mundo. Porque, como ele indicou, há uma diferença em opiniões entre o cabelo e os outros, há uma diferença de opiniões e ações entre as pessoas em geral. Não todos vão ser com a mesma resposta. Eu penso que o Maurício tem bastante para falar sobre esse livro. Não sei se você quer compartilhar algum aspecto de sua experiencia y la investigación que hizo aquí. Bueno, sí, la verdad es que estaba tomando algunos apuntes a partir de lo que estabas hablando. Yo primero pues les cuento quién soy, me disculpo porque llegué así como medio de sopetón. Yo estudié con Jean en Brasil. Yo estudié antropología en Bogotá y me fui a hacer maestría y doctorado en Brasil. Entonces allí me conocí con Jean. A pesar de que los temas que trabajo no están relacionados directamente con salud, digamos que buena parte de lo que es el esquema de trabajo de campo y de metodologías de investigación, pues son independientes del tema que uno vaya a trabajar. Entonces en esa medida pues anoté algunas cosas que me parecen transversales independientemente del tema y pues les voy a hacer algunos comentarios así como para dialogar, pues para conversar un rato sobre eso. Les cuento también que los temas con los que yo he trabajado están más bien relacionados como con arte, cultura, política. Trabajé en la maestría un festival de danza en Brasil y en el doctorado trabajé sobre producción artesanal entre los indígenas Zenú, específicamente el sombrero volteado. Entonces allí fue donde hice pues como la mayor parte del trabajo de campo, de la experiencia de trabajo de campo que he tenido. Y es interesante porque finalmente lo que estaba diciendo ahora sobre la transversalidad y la pertinencia finalmente de buena parte de los apuntes metodológicos, pues van más allá del tema específico que uno trabaje, ¿no? Entonces muchas cosas de las que estaba hablando Gina ahora para mí son muy evidentes también en mi investigación, ¿sí? Entonces es como a partir de esos puntos que tal vez haré algunos comentarios más como conversando, así informalmente, porque también llegué así de sopetón. Quería pues acompañar el evento desde el comienzo, pero no fue posible, entonces hay una cosa que me parece muy bonita que menciona Jean frente a esa técnica que recibe el nombre ahí de bola de nieve, que pues no la conocía como bola de nieve, pero que finalmente dialoga con algo que es
la experiencia en campo y la sensibilidad y la capacidad como de seguir un poco la intuición, ¿sí? De dejarse guiar un poco por eso que uno siente, que uno es capaz de anticipar en las relaciones con las personas y que tiene que ver con la empatía, por un lado, ¿sí? Con la empatía clara y evidente que uno establece con algunas personas y por la que simplemente no ocurre con otras, ¿sí? Y eso es algo que yo aprendí en campo, que con eso no hay que pelear, pues porque uno puede tener la obsesión de querer hablar mucho con una persona que considera que es clave, que es determinante, que pues lo hablábamos con Luisa justamente a partir de su investigación también, ¿no? Como un líder o una figura que es emblemática dentro del tema que yo estoy trabajando, pero resulta que esa persona no me da entrevista, no quiere hablar conmigo, o cuando intento conversar sencillamente me evade y no hay allá ningún tipo de interés y de expectativa mutua. Y pues no sé, lo que yo aprendí frente a eso es que uno no debe pelear ni forzar una comunicación de ese tipo porque, no, es que ese es el líder con el que yo tengo que hablar, no es que si yo no lo entrevisto, entonces mi tesis no tiene sentido, mi investigación no va a tener sentido. Finalmente lo que uno acaba descubriendo en campo también es que la investigación está dada en buena parte por lo que es posible hacer. Uno puede llevar unas expectativas enormes, eso no quiere decir que uno sea mediocre o que va a ser como poca cosa, pero sí ser muy consciente de que hasta cierto punto es posible y más allá es imposible. Yo le comentaba a Luisa, este ejemplo me parece fascinante porque me parece muy paradigmático de lo que es esa cuestión de la expectativa de la interlocución en campo. Una amiga mía hizo su investigación sobre una exposición muy famosa en Brasil, que era con motivo de los 500 años, y la exposición se llamaba Negro de Cuerpo y Alma, y fue una exposición súper conocida pues como en el mundo del arte, que incorporaba toda pues como la historia y todas las contribuciones de la población afro en Brasil durante los 500 años. El curador, no recuerdo su nombre, era una figura, pues un señor absolutamente conocido, famoso, que para ella era fundamental en su investigación, porque finalmente la tesis de ella era sobre esa exposición. Ella nunca lo pudo entrevistar, nunca pudo entrevistarlo, no por falta de gestión, no por falta, él la dejó tirada, plantada más de 10 veces, ¿sí? Pero es que él era una figura política, era una figura del mundo del arte también, como que no necesariamente tenía interés en dialogar con un estudiante en ese momento de maestría, pues como a cuento de que le voy yo a decir lo que estoy haciendo. La evadió, y finalmente eso se volvió material de campo para ella, ¿sí? Entender cómo las relaciones en un determinado contexto, como es el mundo del arte en Brasil, concretamente en Sao Paulo, están mediadas por unas relaciones de poder y de asimetría impresionantes, ¿sí? Donde finalmente el curador, muy apropiado pues de su lugar de autor, simplemente optó por no darle una entrevista a ella. Entonces, ¿qué iba a ser como el fracaso de su tesis? No, ella volvió eso material de campo, lo volvió un dato y sobre eso también trabajó. O sea, eso también le arroja a uno información interesante, cosas que aparentemente pueden ser fracasos en términos de acceso a la información, potencialmente son elementos que revelan otras cosas. Y entonces cuando Jean también decía algo que es muy bonito cuando uno va con las preguntas muy listas, ¿no es cierto?, muy cerradas, y entonces un poco como aplicar el cuestionario y la encuesta, está cerrando la posibilidad de escuchar otras cosas que están ahí, que son tanto o más relevantes para las personas que lo que uno cree que es. Entonces, con relación directamente al tema de la salud, uno puede ir pensando en la alimentación, por ejemplo, sí, no, el tema de la alimentación es súper importante, pero resulta que por enfocarse en preguntar cosas que tienen que ver con eso, de pronto obvia información entre líneas que las personas le están dando sobre otras cosas, sobre, por ejemplo, no sé, las prácticas de cuidado corporal que tienen que ver con el baño, no sé, me estoy inventando algo, así como pensando que de pronto hay información valiosísima que uno no percibe porque está enfocado en una pregunta muy cerrada. Entonces eso también, anoche hablaba con Jean de cómo la comunicación muchas veces en las investigaciones se da de forma descontinua, así como descompasada, como que hay unos baches en la comunicación impresionante,
porque uno cree, bueno, en mi caso concreto yo estaba trabajando con los zenú, ustedes saben que los zenú pues ya no tienen como su lengua originaria, entonces ellos hablan español, o uno cree que ellos hablan un español igual al de uno, y eso ese es un punto de partida equivocado. También lo descubrí en campo, porque al preguntar, al indagar, al explorar y obtener respuestas que no necesariamente eran como lo que yo esperaba o lo que yo había preguntado, me di cuenta de que ahí había un bache, ¿sí? de que la comunicación no era continua y que mi idea de un concepto, de una situación, no necesariamente era leída de la misma forma por ellos, ¿sí? La interpretación que ellos le daban a mi pregunta no necesariamente era en el mismo sentido que yo la había formulado. En el caso pues, del trabajo que ustedes van a realizar, entiendo que van a tener intérpretes, entonces imagínense cuán más complejo es el tema de la información que van a tener, ¿sí? Y eso requiere mucha sensibilidad. Realmente pienso que buena parte del trabajo de campo y de lo que es la etnografía requiere mucha agudeza y mucha disposición también para estar con el otro, y para estar con el otro en unas condiciones de igualdad, ¿sí? De entender, perfecto, ustedes están siendo contratados para realizar un trabajo, están haciendo una investigación, pero finalmente también tienen experiencias humanas compatibles con las experiencias de ellos, y en esa medida establecer diálogos que sean un poco más sensibles y más empáticos facilita muchísimo que la comprensión se dé de forma un poco menos, con menos baches, ¿sí? Y eso es algo que, así, por más manuales y por más técnicas y por más PowerPoints, uno solamente aprende en campo, ¿sí? Equivocándose, porque sí se equivoca y uno pregunta mal y se da cuenta de que lo que preguntó fue una embarrada, y también muchas veces pregunta y acaba hiriendo susceptibilidades y eso acaba cerrando puertas, sí, también ocurre. Y hay gente que no le quiere ver la cara a uno, sí, también ocurre, sí, uno es una presencia incómoda en muchos lugares, sí, también, y ser consciente de eso de entrada, o sea, no suponer que uno va a llegar allá y sencillamente pues es el paraíso de la investigación y la gente va a ser gentil conmigo, y puede que ocurra, pero puede que no. Y cuando uno es consciente de que todas esas otras cosas también están allí y pueden ocurrir, se frustra menos, sí, se frustra menos, porque acaba siendo un poco esa experiencia de algo estoy haciendo mal, sí, algo estoy haciendo mal porque pregunto y no. Jean también decía, ¿no? Como sentarse horas y no saber qué preguntar, o que la gente responda, ya pregunté todo. ¿A qué edad se casaron? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Dónde viven? ¿Cuántos viven en la casa? Bueno, ¿y ahora? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Por dónde? Y no hay una receta para eso. El tema es ese, ¿no? Que para mí fue muy sensible cuando Jean lo mencionaba, porque no hay una receta, eso es solamente la particularidad del contexto, la peculiaridad de quién es uno también, porque puede ser que a ti te vaya súper bien pero a tu compañero no, o al revés, si eres hombre, si eres mujer, también determina un montón de lo que son las relaciones posibles en campo, ¿sí? Que uno muchas veces acaba subvirtiendo, normas sociales de los lugares a los que va por las prácticas que uno tiene. Entonces, no sé, voy a prender un cigarrillo. Marnio siempre contaba una historia, un profesor del departamento donde hice posgrado, contaba una historia que cuando él había ido a campo a hacer una investigación entre los Arara, que son un grupo del Amazonas brasilero, él siempre fumó mucho, ¿no? Entonces él fumaba y paró de fumar, mira, y adelgazó. Engordó, mas está muy enfermo. Ah, qué bueno. Bueno, pues les voy a contar la anécdota de Marnio porque es muy en ese sentido. Entonces él fumaba, pero él súper interesado pues en trabajar con los hombres, sobre todo porque fueron finalmente quienes lo acogieron, entonces lo llevaban a campo, a cazar y todo. Y un día le dijeron, Marnio, ¿sabes? No queremos que vayas con nosotros, porque es que nos atrapales, entorpeces la cacería. Y entonces él pues como, ¿pero por qué? ¿No? Entonces, primero porque le dijeron, caminan muy lento, y segundo,
estás fumando todo el tiempo y espantas a los animales. Y tercero, porque orinas en cualquier lugar y los animales sienten el olor y también se espantan. Entonces, o sea, era todo, ¿sí? Y eso es algo que uno no tiene como anticipar, que eso es lo que me parece interesante, porque sí, esto es fabuloso y es bueno tener todas esas ideas, pero uno no tiene como anticipar esas cuestiones que ocurren en el campo, ¿sí? Y las relaciones que se establecen y las reglas que uno rompe también sin darse cuenta. O sea, él estaba fumándose su cigarro, haciéndose su miadita ahí en los árboles, pero resulta que eso sí perjudicaba la cacería, ¿sí? Entonces, cosas de ese tipo, pues, que son como anécdotas divertidas, sí acaban siendo determinantes del lugar que uno puede ocupar y de lo que es posible conocer en campo, definitivamente, eso sí es clave. O sea, uno puede tener la suerte de ser súper acogido, de que las personas sean gentiles con uno y lo adopten, y qué bueno si eso ocurre, pero también puede ocurrir que uno sencillamente no tenga esa empatía, y pues eso también es un dato interesante como para que lo tengan presente. ¿Qué más anoté así por acá que me pareció como interesante mencionar? Bueno, con el tema de las personas clave, ¿no? Que yo le decía a Luisa, porque Luisa, si quieres ahorita cuentas un poco sobre esa experiencia. Luisa quiere mucho entrevistar a una mujer que es una sabedora en Guambía, pues como muy importante, pero ella siempre está muy ocupada, porque los líderes indígenas generalmente están muy ocupados, ¿no? Y ella está muy ocupada y nunca la puede atender, y entonces es como, bueno, ¿cómo hacer con una situación de esas, ¿no? Y si no la puedo entrevistar, y entonces ¿será qué sentido va a tener finalmente mi tesis si no puedo entrevistar a la persona que es como el eje y la referencia de todas las personas que hablan sobre eso? Pues uno tiene que, pienso que jugársela obviamente por lograr eso, pero si no lo logra también hacer algo con lo que hay, ¿sí? Y lo que hay también es información sobre ese nivel de ocupación de los líderes indígenas, esa eventual evitación, porque también puede estar ocurriendo, no lo sabemos, una evitación de confrontar a un intelectual no indígena que le pregunte cosas que de pronto no está interesado en conversar, ¿sí? Y el tema de que al margen de la imposibilidad de hablar con esta mujer, han surgido relaciones absolutamente valiosas y bellísimas en campo, que han ocurrido sin que eso tenga necesariamente ese rótulo y ese nombre, vía eso que aparece allí como bola de nieve, y son los contactos, ¿no? Entonces Luisa llega gracias a unos amigos que tienen unos contactos importantes en términos como de visibilidad en la comunidad. Eso le va abriendo una puerta que va abriendo otra, mediante una mujer conoce a otra, y esta está atendiendo un parto y esta otra le presenta a otra, y es muy lindo porque finalmente es un poco como entregarle a la experiencia etnográfica la posibilidad de que le muestre lo que le puede mostrar, ¿sí? Sin obsesionarse uno con lo que uno quiere ver, porque entonces va a ser miope y no va a ver sino lo que quiere ver, y no va a ver todas las otras cosas que están allí, y que, como les decía ahora, pueden ser tan o más importantes para la gente que lo que uno cree que es importante, ¿sí? Y eso pues fue muy llamativo en la última conversación que tuvimos con Luisa. No sé si quieres contar. Porque la tesis empezó porque conocí una sabedora hace mucho tiempo, entonces se suponía que iba a ser la protagonista de la tesis, su historia de vida, era la referencia en la comunidad, y hablé con ella, le conté mi intención y me dijo que sí me iba a colaborar, pero he hecho varias veces trabajo de campo y ha sido la última persona que he podido entrevistar. Ya conozco otras mujeres, me han dado entrevistas, he hablado con más personas, pero a estas alturas de la investigación, con la que iba a ser la protagonista, pues no tiene un rol protagónico. Sí, o sea, cambió mucho como lo que uno tiene en mente como investigador, porque cuando ya entras al campo, tus expectativas cambian, entonces las personas que te iban a colaborar o que te empezaron a colaborar se dispersan, pero aparecen nuevas personas que al principio no estaban angustiados porque no conocía gente, pero aparecen nuevas relaciones, entonces ese proceso pues ha sido muy bonito. Y hay algo que igual, digamos que para la investigación que ustedes están realizando, que es, digamos que diferente en buena medida porque está orientada a cumplir un objetivo, o sea, ustedes tienen que entregar unos resultados, ¿cierto, Mauricio? Y en esa medida, digamos que sí hay una presión extra frente específicamente al material que se quiere,
igual hay estrategias y formas de no sé si esto es un poco como subversivo, pero no acoger completamente los protocolos. No digo que no lo hagan, no le estoy mandando sindicato aquí al profesor, por favor, pero es que bueno, que sean flexibles y además que escuchen cada experiencia. Yo, el primer trabajo que tuve apenas me gradué fue haciendo entrevistas a población desplazada en la localidad de Bosa para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Fue el primer trabajo que tuve y el más horrible de todos, porque era absolutamente triste ir a Bosa, que Bosa, pues no sé si ustedes lo conocen, es un municipio anexo de Bogotá que ha crecido de forma desmedida con el tema de la violencia y donde se concentra buena parte de la población desplazada, o se concentraba en esa época, en 2004, en Bogotá. Y mi trabajo era aplicar un protocolo formulado por super expertos de todas las áreas. Eso tenía enfoque de género, tenía salud, tenía nutrición, tenía educación, o sea, era un formato producido interdisciplinariamente para ver el estado de la población desplazada en esa localidad específica. Y era muy triste porque funcionaba así como tú estabas diciendo, de cada 3 casas había una dirección. Yo llegaba a esa dirección y una vez ubicada esa dirección tenía que ir 3 casas a la derecha, luego 3 casas a la izquierda, y era un poco aleatorio. Yo hasta llegué a cuestionar eso porque le decía al de estadística que había formulado el instrumento, le dije, pero ¿por qué así? Me decía, es que así se hace. Yo, pero ¿y si en la casa del lado hay más familias desplazadas? Me dijo, no, porque entonces le rompes como sí, la objetividad de la investigación. Lo entonces aleatorio de la muestra. El tema de lo aleatorio, entonces él nos explicaba eso, bueno, en fin. Pero digamos que concretamente con la aplicación del instrumento, era un instrumento horrible porque eran 50 preguntas. Eso es mucho, eso es demasiado. Eso cansa. Absolutamente, es infame con uno y con ellos, ¿sí? Y con uno después de que ha hecho más de 10 en el día, déjame decirte, y escuchar las historias, porque además era eso, o sea, yo no me limitaba a llegar allá y ¿hace cuánto está desplazado? ¿De dónde viene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos le mataron? No, o sea, yo no me limitaba a eso, sino que lo que yo empecé a hacer fue a interpretar el protocolo, el cuestionario, y como ya lo conocía un poco, lo que hacía era un poco establecer una conversación con la persona, y a medida que iban apareciendo los temas que yo sabía que estaban allí, yo lo iba llenando, pero no tanto con esa cosa, es que eso es muy invasivo y además genera un tipo de relación muy asimétrica. Cuando uno llega con su cuaderno y con su esfero a indagar y a interrogar al otro, pues es muy policial realmente, y eso intimida al otro y genera una relación donde no necesariamente lo que ellos dicen es la verdad, entre comillas, sino lo que ellos creen que uno quiere oír. ¿Sí? Y eso es, pero así muy claro. Entonces, en ese instrumento había muchas preguntas que eran sobre pues, la historia de vida y de migración y de desplazamiento de las familias, y lo que yo hacía un poco era interpretarlo en el sentido de no llegaba de una vez así, sino que ponía también la corporalidad en eso, pues es una cuestión que ayuda un montón, porque yo no llegaba así, sino que ponía esto como en un otro lugar y escuchaba primero a la persona, como, mira, ¿cómo estás? Y lo que decía Jean de localizar y de presentarse, ¿no? Decir como, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Quién soy? ¿Y cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo? Porque finalmente ustedes van a estar haciendo una investigación no para ustedes, sino para un tercero que está contratando un servicio. Esa era la misma situación mía, ¿sí? O sea, yo tengo que responder por un número determinado de encuestas, o por un área cubierta con las encuestas, independientemente de si están llenas o no, porque eso también era un dato. O sea, voy a la casa tal y si no hay nadie, listo, esa también queda como lista. Entonces, al establecer el diálogo con las personas, yo veía que ahí salían un montón de cosas que en las primeras que había realizado no aparecían, y eran detalles y minucias y cosas mucho más reales, y me parecía que eran mucho más verdaderas de lo que era la experiencia de estas personas y de cómo ellos se sentían atendidos o desatendidos en esa época por, se me olvida, ¿cómo era que se llamaba, Mauricio, la entidad que direccionaba todo lo que era atención a desplazados en Bogotá?
era la red, tenía un nombre. Era la oficina de presidencia de cada gobierno, la red de solidaridad. Pero había una que como que centralizaba incluso a las ONGs y las atenciones que hubiera, y entonces el objetivo era ver cómo ellos eran o no atendidos por esa red en materia de salud, en materia de educación, bueno, todas estas cosas. Y eso fue muy importante para mí, sí, como descubrir que por más tedioso que fuera el trabajo, siempre había una forma de hacerlo más empático y más respetuoso con el otro, porque el otro ya está en una condición de vulnerabilidad y de desventaja, finalmente sí, de desventaja frente a mí, y sus otros también van a estar en una situación de desventaja. Muchos de ellos probablemente perdieron hijos recientemente, ¿sí? Eso es una situación sensible, dura, ¿sí? Entonces, como que tener un poco de empatía frente a la forma como se pregunta por una situación, además, que implica la pérdida de un hijo por una situación de esas, es ser un poco más sensible y afinar esa, no sé, como esa disposición y esa capacidad para estar en campo, ¿sí? Finalmente, lo que les decía, eso, por más que se lo digan a uno y por más que esté en textos y manuales de etnografía, pues es chévere saberlo, pero uno solo lo aprende estando ahí. Entonces, pues no sé, esas fueron algunas cuestiones que surgieron así a partir de lo que Jean dijo. No sé si les son útiles, si les resuenan, y bueno, no sé, si quieren conversamos o seguimos con... Yo tengo una pregunta. Sí, yo también. Dale. ¿Cómo maneja uno el tema de que, pues, lo que tú dices, por ejemplo, en este caso nosotros vamos como a nombre, pues la organización ya sabe que nosotros vamos de parte de la universidad, además es un proyecto que también vincula como el bienestar familiar y todo. Eso para mí, pues yo pienso que podría ser una desventaja, porque podemos caer en algo que es muy común entre la gente, entre los colombianos, y es la idea de que llegó gente de una institución o representando algo y que nos van a dar, o sea, ¿cómo se maneja eso? Que puede ser desventaja en este caso. Absolutamente desventajoso, pero mira que no solo ocurre cuando uno va en nombre de una institución. Sí, cuando yo fui a hacer mi trabajo de campo para mi tesis de doctorado, que era, pues, yo no estaba representando a ninguna institución, ocurrió muchísimo eso. O sea, la gente siempre, sobre todo entre grupos indígenas, suena el nombre como de que, bueno, vienen de una ciudad, vienen de una universidad, entonces no sé cómo... Eso es muy complicado, porque siempre ocurre, siempre hay una expectativa, y Jean lo mencionaba, ¿no? De parte de uno hay una expectativa, y es: yo quiero realizar mi trabajo lo mejor posible, quiero llegar a entender un determinado problema, o estoy atrás de una problemática específica. Pero el otro tiene también un interés, ¿cierto? El otro también tiene una expectativa que es completamente válida. Si, por ejemplo, ¿me van a dar un mercado? ¿Sí? ¿Me van a dar útiles escolares para los niños? ¿Sí? ¿O van a hacer una fiesta y van a, no sé, matar algunas gallinas? Es decir, ¿qué es lo que va a haber a cambio de eso? No sé, ahí tendrían que ver con Mauricio. El síndrome de Papá Noel. No, es el síndrome de Papá Noel, no, mentiras, pero no tanto en el sentido de eso, sino yo pienso que hay una cosa que para ustedes debe ser como explícita frente a ellos, y es que ustedes van a realizar un trabajo que busca entender o resolver, o sea, entender para poder resolver o atender esa problemática que ellos están teniendo, ¿sí? Entonces, en esa medida, como que buena parte de la retribución es la posibilidad de tener índices, de tener elementos que permitan identificar cómo atender lo que son los problemas de ellos. Y eso es importante que sea claro, porque finalmente eso es una cosa importante, ¿sí? O sea, si logran atender efectivamente y descubrir, no, es que la cosa es por este lado, atendámoslo por acá o hagámoslo por allá, eso no es una cosa de menor cuantía. Y es bueno que ellos lo sepan, que ustedes lo enfaticen, y que se vuelva también un poco como uno acaba, muchas veces a mí me pasó en campo, que uno acaba aprendiéndose una pequeña retahíla que tiene que repetir muchas veces frente a quién es uno y qué es lo que está haciendo, ¿sí? Y que eso sea lo más claro, en palabras sencillas, honesto, claro, también, pues no como una cosa así como sin sentido que uno repita, pero sí que
sobre todo que dé cuenta efectivamente de lo que ustedes pueden comprometerse a dar, porque también entonces acaba ocurriendo mucho entre los grupos indígenas sobre todo. Acá vienen, nos piden información, se nos llevan todo y nunca nos dejan nada o nunca nos traen nada, ¿no? Eso siempre es esa retórica de la expropiación y del robo, que no es falsa además, ¿sí? O sea, si eso está ahí como parte de lo que ellos manifiestan, es porque es real, ¿sí? ¿Cuántas personas hacen investigaciones y nunca vuelven a aparecer? ¿Cuántas personas también utilizan con malos propósitos la información que les es dada en ciertas investigaciones, ¿no? Entonces, no tendría como anticiparme a cómo va a ser para ustedes, pero algo que es útil es tener uno como una especie de presentación que dé cuenta también de eso que ellos van a recibir como en troca, como a cambio de la participación de ustedes y que finalmente redunda en beneficio de la comunidad. Yo con los CENU fue muy enfática, los CENU son un grupo muy grande, ¿no? Entonces ahí es terrible porque es que estamos hablando del tercer grupo indígena más numeroso del país, entonces ellos no son homogéneos y hay unos líderes que son criticados y otros que hay hasta algunos en las cárceles, bueno, en fin, es una cosa bien complicada. El caso es que con ellos, yo como me contacté con el que era el cacique en la época, digamos que fui muy clara desde el comienzo que yo estaba haciendo una investigación de tipo académico, pero que si ellos sentían que yo podía colaborar de alguna forma específica, me dijeran y yo pues lo hacía. Entonces él me pidió que elaborara un diagnóstico de las iniciativas de educación propia en el pueblo zenú y yo lo hice simultáneo a mi investigación porque además me ayudó muchísimo, que era ir a hablar a las escuelas, con los profesores, con los alumnos, con los niños, me ayudó muchísimo para entender las dinámicas de la producción artesanal y yo hice ese trabajo y al final se los entregué, les entregué un informe y un video que elaboré como parte de eso. Entonces también uno negocia, pero lo que te digo, no hay cómo anticiparse exactamente cómo va a ser para el caso de ustedes, ¿no? ¿Tú ibas a preguntar algo también? Sí, quería saber, lo han mencionado en varias ocasiones, tanto la profesora como vos, el tema de que posiblemente nos encontremos gente que quiera hablar, pero gente que no quiere hablar. Mi pregunta es si hay como una especie de esquema o de protocolo, como lo llama el profe Mauricio, unas preguntas que se deben diligenciar, cómo hacer para algún tip para que la gente vuelva a lo que uno realmente le está preguntando, porque puede ser que se vayan por las ramas contestando otras cosas, ¿sí? Entonces a mí me parece que parte de algo que uno les puede devolver por el hecho de formularles una pregunta es simplemente escucharlos, porque quieren hablar. Pero en algún momento pues se debe volver a lo que uno debe saber. Entonces no sé si de pronto hay tips para eso. Qué difícil, ¿no? Pensando que es un diálogo que tiene que tener sensibilidad para breguear, porque sí, acontece. E esta trata de sua capacidade de fazer interlocução, de você mesmo comunicar com esta pessoa de uma maneira mais dialógica, não sei como mais. Não há segredos, é uma coisa que necessita muita sensibilidade social, da comunicação social. E esta, não sei como ensinar. Eu tinha um aluno de doutorado que não tinha nenhuma sensibilidade, então era uma pessoa, eu não sei como dizer nagging, mas que sempre quando estava falando com o outro, era um tipo de nagging. Eu estava presente um dia que o outro com quem estava falando assim começou a dar uma regaña assim impressionante de maneira que você foi uma triste, mas eu conosco o antropólogo, eu entendo porque o outro começou assim
Dizer que não basta, não aguenta mais, que você que quer insistir, não fazendo perguntas. Mas pelo não sei como dizer, isso é uma questão de sua própria capacidade social. E este yoga que eu estava dizendo, que não se ensina esta. Não se ensina. Si alguien no quiere hablarlo, pues no habla. Pero não falar demasiado é uma coisa muito importante. Não falar demasiado, porque uma pessoa, antropólogo que habla demasiado... Escucha poco. Sí, escucha poco y de verdad que uno a veces acaba perdiendo cosas muy valiosas por estar ahí como interrogando, queriendo sacar y bueno, dígame lo que yo quiero, cuénteme el mito, cuénteme... Y resulta que el otro le está contando cosas que son súper importantes y mucho más valiosas y no las escucha. Bueno, Yo creo que dejemos, nosotros vamos a tener que hacer al menos 2 reuniones largas la semana entrante, ¿sí? Conmigo, fuera de la profesora de nutrición, ¿sí? Yo creo que nos vamos a tener que reunir el miércoles en la tarde de 3 a 6, ¿sí? Absolutamente indispensable, y por lo menos yo creo que otra reunión de 3 o 4 horas el viernes, ¿sí? Sí, porque creo que se va a echar toda la semana la contratación y ustedes no se van a poder ir sino hasta el otro lunes o tal vez ese fin de semana, ¿sí? Mientras tanto, hagan las compras que necesitan hacer de su equipo de campo, ¿sí? Pueden endeudarse levemente porque les van a dar plata para irse, ¿cierto? Tienen que tener botas, ¿no? Los que no tienen botas tienen que tener botas de caucho, y tienen que imaginarse. Por eso yo cuando los entrevisté les pregunté si habían vivido en la selva, ¿sí? Tienen que imaginarse que ustedes van a llegar a una casa que no tiene nada, ¿sí? Y ustedes tienen que dormir en esa casa y tienen que procurarse su aseo y sus necesidades y todo con lo que tienen en el morral, ¿sí? Entonces tienen que combinar la habilidad de tener algo que no ocupe mucho espacio, ¿sí? Pero que tienen todo lo que necesitan, porque allá de pronto no lo van a conseguir. De pronto tienen un carulla en la comunidad y hay una suerte, y bueno, o queda muy cerca el pueblo, o pueden hacer encargos, ¿no? Pero hay que contar con que no hay nada, ¿sí? E água, como eles podem pensar a questão de beber água, levar, manter... Eu, entre o oceano, não tinha controle de água, por isso sempre estava com parásitos, mas... ¿Tú tienes algún aconsejo sobre eso? Pueden llegar a un acuerdo, porque seguramente les van a dar las amigas y toman la misma agua que ellos toman. O sea, no es nada del otro mundo con tiempo pedir que les sirvan una olla grande de agua y tener esa agua para ustedes beber, ¿no? Y están también estas puritas, que son esas tableticas, ustedes pueden llevar y ponerlo en un litro. Eso sí, el agua queda con un olor a cloro horrible, pero si uno no la huele es tomable. No, pero es puritas. Lo venden en todas las droguerías. Sí. Eso es solo echársela al litro de agua. Sí, creo que no sé si es un litro, sí, cada tablita 1 litro. Queda con un olor muy fuerte, pero queda Mata bebible, los mata todo, sí. Hay que dejarlo un día, ¿no? No, hay unas, pues las últimas que yo compré, de eso ya hace un tiempito cuando estuve en el Chocó, era media hora. Con Sí. media hora que se dejaran ya mataban Bueno, todo. ahí tienen. Pero en general siempre hay donde ir a recoger agua pura. Quiero decir, no el agua del río donde ellos excretan, ¿sí? Sino hay pequeñas quebradas por todos lados que están a 10 minutos. O sea, una parte donde uno puede tomar agua que no viene de un sitio que está habitado, ¿sí? Que no viene de un sitio que está habitado, y ahí recoger el agua. Se supone que ellos lo que teóricamente deben hacer, ¿sí? Después de todos los años de recomendaciones. Hay otra posibilidad, y es que estén funcionando los tanques de agua lluvia, ¿no?
O sea, si la escuela es una casa medianamente grande con techo de zinc, ya como llueve un día sí y otro no, ¿sí? Entonces es posible que tengan tanques de agua lluvia, es posible que no tengan nada, ¿no? Y para los mosquitos Entonces, también, ¿no? en esa reunión de la semana entrante hablaremos de todo lo posible por haber ¿no? Lo que sí quería orientarles es que es bueno que se vayan leyendo esto. También es que, bueno, ahí está. Voy a hacer una recomendación esta tarde de todos los textos que tienen, que envió Jean y todo. Voy a hacer, estos son los que no pueden dejar de saber de memoria, ¿sí? Esos son los que necesitan uno a saberse al derecho y al revés. Este lo pueden examinar porque les va a mostrar el universo posible en Vera, en salud. Y digo el universo posible en Vera porque es un libro que es un compendio de todo con todo, ¿sí? Y los en Vera no son una sola gente, ¿sí? Este libro combina el Jaibaná de Vasco, que es chamí, con el Jaibaná de Carabido Picó, que es el Yávida de Dabeiba, con los Jaibanás de Almarilo Sonsi, que son dóvidas, con los que ustedes van a estar. Hay un solo grupo que todavía no sé cuál es, que va a estar en el Alto Andaguer, que son indios de montaña, ¿sí? Y que, es más, es un grupo muy poco reportado etnográficamente, aunque supuestamente son primos hermanos de los chamís. Entonces, miren esto como el universo de lo posible, pero ustedes asuman que, y por eso lo vamos a hablar más despacio, que la localidad donde ustedes van a estar es un universo autónomo, ¿sí? Y ustedes van a tratar de hablar no con la generalidad etnográfica de los en Vera, ¿no? ¿Sí? O los jaibanás, o las madres en Vera, ¿no? Las madres en Vera tratan a sus hijos de esta manera. Es decir, una madre en Vera X en tal momento, de tantos años, que vive en tal parte, pues por supuesto uno no da los nombres, ¿no? Hacía esto, ¿sí? No, los en Vera cocinan con una cocina de alcohol. Bueno, resulta que pasó un sueco hace un mes, le regaló una cocina de alcohol, dejó un galón de alcohol y hay una persona, entonces no es que los en Vera, esa persona está cocinando una cocina de alcohol mientras acaba el alcohol que dejó el sueco, ¿no? Un ejemplo, ¿sí? No generalicen, no son los en Vera, es la gente que está en esa localidad y la persona que hizo eso es lo que ustedes van a ver. Y la riqueza es que ustedes no generalicen ni que traten de meter, esto úsenlo como referencia de lo posible, pero no traten de decir que pensar que esto ocurre en todas partes, no ocurre en todas partes, ni siquiera ocurre de la misma manera entre dos jaibanás, ni siquiera ocurre de la misma manera entre dos caseríos distantes a 1 hora, ¿sí? Los en Vera son muy flexibles en la mitología, en la nosología, ustedes se pueden encontrar con 2 viejos primos hermanos que viven en 2 casas distintas y un viejo les va a dar un esquema completamente particular, y si son jaibanás, digamos que son jaibanás, ¿sí? Completamente particular de su jaibanismo, ¿sí? Y de su hierbaterismo y de su visión de la vida, ¿sí? Que el otro primo hermano que está allá, ¿sí? Entonces no es el jaibaná, los jaibanás, ese jaibaná, ese señor, ¿sí? Y la riqueza es la particularidad, ¿sí? O sea, la riqueza de su asunto es que ustedes logren construir un universo particular y unas personas de carne y hueso y que no las generalicen. Ocurre que entre los en Vera hay estas personas que tienen esto, ¿sí? No generalicen ni traten de meter las referencias, de hacer casar lo que escribió Pardo, lo que escribió los Onsi o lo que escribió Vasco con lo que ustedes están viendo. Úsenlo de referencia, ¿sí? Para comparar, para reflexionar lo que puede ser, pero lo que ustedes van a ver es lo que es. Que si ustedes leen esto, ¿sí? Les va a permitir entender mucha cosa de lo que ellos están hablando que de otras maneras ustedes no entenderían. Yo les voy a pasar también mi texto de mi libro, que ya está casi terminado, que va a publicar la Universidad del Cauca sobre jaibanás, ¿sí? Para que lo usen también como referencia, ¿sí? Pero no es que ustedes van a encontrar eso así, que lo que dice ahí les va a permitir entender cosas
que de otra manera, bueno, ¿qué diablos es lo que está pasando aquí? ¿No? ¿Qué es lo que...? ¿No? Sí, pero es su universo, son sus personas de carne y hueso, y son ustedes en interacción. No se borren del relato endográfico. ¿Sí? Ese es un reto. Todo lo que ustedes van a ver es porque es un producto particular, aleatorio de la relación humana concreta entre ustedes y esas personas. Eso no es la realidad objetiva. ¿Sí? Es el producto de esa relación específica en ese momento. ¿Sí? Y aunque un mes es corto, es largo porque les permite hablar con distintas personas sobre la misma cosa sin cansar a una sola, ¿no? Y entonces, de tanto preguntar la misma cosa a distintas personas, va apareciendo algo que se va pareciendo, algo a lo que más o menos puede estar aproximado a lo que sucede allí, ¿no? Pero eso lo hablamos extensamente la semana entrante. Y por lo pronto nos vemos el martes a las 9 allá en el laboratorio de la doctora Nutrición. ¿Es posible acceder a la tutela? ¿Ah, sí? ¿No se la ha mandado? No. ¿Y el proyecto como tal? ¿Ah? ¿Lo tiene? ¿El proyecto total? Sí. Sí. Para empezar a leerlo. Sí, el proyecto total son dos, o sea, la Universidad de Caldas tiene 50 doctorados, y la Constitución Nacional y los indígenas, 40 páginas, y el contrato es página y media, o sea, lo sustancial. La Universidad de Caldas investigará, o sea, les anticipo lo que dice así, la Universidad de Caldas investigará la salud, la nutrición, la educación y el agua potable y las condiciones de pobreza en los indígenas del Chocó, particularmente en tales municipios. Eso es lo que dice. Pero yo se lo digo. La tutela y el contrato. Y les di una vez para que no... les digo, lo que es el contrato sustantivo está en tal página, entre las 40 o 15 creo que quedaron. No, la minuta era 40. La minuta sí es todo lo divino y lo humano, que es lo que... todos los elementos donde estudiaron todas las hojas de vida y todo y finalmente llega un contrato que ya es más completo. Bueno, no, pues buena suerte. Muchas gracias. Profesor, agradecerle mucho. Muchísimas gracias. Ha sido muy valioso. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Sí, sale con un sentido de empoderamiento. Ahora sí podemos investigar en salud indígena. Ya se sienten más con los pies de la tierra. ¿Algo? Sí, por lo menos. ¿Sí? Por lo menos ya sabemos dónde estamos parados. En un universo posible deberíamos haber tenido 6 meses de preparación, haber leído toda la bibliografía, ustedes haber diseñado un problema. ¿Sí? En el universo real, ¿sí? Gobierno colombiano, Universidad de Caldas, 2017, así es. Si algo, les escribo.